Hola, bienvenidos o bienvenidas a este espacio de calma consciente y de conexión con Sandra Salazar, psicóloga clínica especialista en psicopatología del vínculo familiar. Y esto es Momentos de Confort. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar profundamente la forma como tú miras a tu hijo y también la forma de cómo responderte a todas y cada una de sus conductas. Porque muchas veces cuando un niño grita, golpea o se pone enojado, no escucha, parece que es un niño desobediente. Lo primero que pensamos es, me está haciendo la vida difícil, necesita más disciplina, no está actuando como debería actuar, necesita más límites, necesita aprender a comportarse. Es lo que dice todo el mundo. A veces como padres nos sentimos supremamente frustrados porque siempre queremos saber qué es lo que está pasando, porque mi hijo tiene esa falta de disciplina. Y si realmente lo que mi hijo necesita es más castigo, más disciplina, más límites, o qué es lo que está pasando con mi hijo, porque mi hijo está adoptando esa conducta que a mí me hace sentir mal y que los demás lo ven como una falta de disciplina. Pero si realmente lo que está pasando es que tu hijo está desregulado o necesita más regulación. Quiero saber si alguna vez te has preguntado o si alguna vez has sentido que tu hijo se desregula. Cuando los niños sienten esa necesidad de regularse, siempre están actuando de esa forma. Ellos necesitan llamar la atención de una forma que nosotros entendamos que lo que necesitan es una protección. Muchos niños se portan mal, no porque sea su elección, sino porque su sistema nervioso está sobrepasado, están cansados, están fatigados, no saben cómo conectarse, no saben cómo decirle a sus papás lo que está pasando. Hoy quiero que escuches este episodio con el corazón abierto, porque tal vez detrás de muchas conductas que te frustran a ti como padre, hay un niño que está necesitando más control y un niño que necesita mucha más contención y un poco más de atención. Hoy vamos a hablar de este tema que es supremamente importante para muchos padres y para la mayoría. Muchos en consulta me dicen, Doc, pero ¿cómo hago para que mi hijo entienda que necesita disciplina, que la disciplina no es mala, que yo por medio de esa disciplina le estoy enseñando a que sea un niño más correcto? Hoy te voy a dar esas técnicas y te voy a dar esas pautas para que tú entiendas y comprendas todo este proceso. Vamos a hablar de algo muy simple. La disciplina no siempre significa conexión. Cuando yo le estoy impartiendo disciplina a mi hijo, no quiere decir que mi hijo y yo estamos súper conectados. Muchas veces suele ser todo lo contrario. Entre más disciplino yo a mi hijo, menos conexión tengo con él. Lo primero que quiero aclararles es algo supremamente importante. La disciplina no es mala. Los límites son necesarios, pero es muy importante que nosotros aprendamos a tener un control y como una estabilidad entre disciplina y límites. Porque si nosotros solamente le damos a nuestros niños disciplina, disciplina, disciplina y no conectamos con ellos, ahí es cuando se empiezan a abrir esas brechas entre papá y mamá, donde nuestro hijo simplemente no le gusta estar con sus papás, se sienten oprimidos, se sienten cansados y se vuelven un poco más rebeldes. La guía es muy importante, pero el problema aparece cuando confundimos disciplina con castigo. Muy diferente es cuando yo disciplino a mi hijo a cuando yo lo castigo. ¿Por qué? Porque el castigo es rigidez, es obediencia forzada, es corrección constante, no control emocional en un niño. Muchos padres fueron enseñados a criar desde el miedo, desde la exigencia o desde la idea de que si no se corrige duro, no aprende. Y entonces cada conducta difícil se convierte en una batalla porque los papás están generando esa disciplina fuerte, esa disciplina que los enseñaron a ellos. Yo no estoy diciendo que es algo que sea malo, pero vienen enseñados de una crianza que no es la correcta. ¿Por qué? Porque acuérdense que primero conecto, luego corrijo, porque si yo corrijo sin conectar con mi hijo, se me va a volver un caso. Se va a generar esa batalla, porque yo lo estoy corrigiendo, pero no estoy conectando con mi hijo. Entonces mi hijo se va a sentir que yo lo estoy amenazando, que lo estoy forzando a hacer actividades y cosas de que él no quiere. Entonces de ahí viene como toda esa batalla. Pero aquí está la verdad, yo te la voy a decir. Yo les voy a enseñar y les voy a ayudar con pautas de cómo atender esta situación. Un niño desregulado no aprende mejor porque lo castigues más. Aprende mejor cuando su cerebro se siente más seguro. Cuando mi hijo, cuando mi hijo
se enoja, se desregula, se cansa, se frustra. Si yo lo castigo, él no va a aprender que yo lo estoy castigando porque él necesita esa conexión, que yo lo estoy castigando porque él necesita que esté tranquilo. Al contrario, su cerebro va a entrar en un modo alerta. Cuando este cerebro entra en modo alerta, ¿qué pasa? Mi hijo empieza a gritar, a llorar, se pega, se tira al piso, no coopera, pero sobre todo explota. Su cerebro no está funcionando desde la calma, al contrario, está funcionando desde el caos. ¿Qué pasa? Este cerebrito está funcionando por supervivencia. Este cerebrito está en modo alerta. Y cuando el cerebro entra en un modo de supervivencia, pasa lo siguiente. No razona bien, no escucha bien, no procesa ninguna de las instrucciones que yo le esté dando por más claridad que yo le esté dando. No le puedo controlar sus impulsos. Se me dificulta hablar, entender, que él me explique, que él no grite. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a controlar. ¿Por qué? Porque aunque yo le esté hablando bonito y no le esté gritando, el cerebro de mi hijo está en supervivencia. Él no va a entender. Aunque le explique o lo castigue, no va a entender. Su sistema nervioso está activado y esto hace que el niño no tenga disposición para aprender, no tenga disposición para entender. Eso es bien importante, papás, porque muchos padres creen que el niño sí puede, pero no quiere. Y a veces no es así. Yo quiero que eso lo tengamos supremamente claro hoy. Muchas veces el niño sí quiere, él quiere atender, él quiere hablar conmigo, él quiere saber qué es lo que está pasando, pero su cerebrito todavía no sabe cómo volver a esa calma solito. Cuando el cerebro de mi hijo entra en supervivencia y yo no tengo la capacidad o no tengo las herramientas para volverlo a esa calma, él solito no vuelve, porque el cerebro está en supervivencia, el cerebro está hiperactivado. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuando mi hijo está en modo supervivencia y cómo yo, por medio de mis técnicas, cómo yo, por medio de mi calma y mi tranquilidad, lo puedo volver nuevamente a esa calma que necesito. La conducta no es un mensaje, no es una amenaza, papás. Muchos papás creen que cuando un hijo tiene una conducta que no es adecuada, es que me está mandando un mensaje o me está amenazando o me está tratando de manipular. No, ellos no están haciendo eso, ellos no están pensando, tu hijo sí quiere hacerlo bien, lo que pasa es que le cuesta. Uno de los cambios más poderosos que hay en la crianza, cuando yo tengo herramientas, es que aprendo a controlar ese tipo de conductas dentro del cerebro de mi hijo que hace que se desregule y que hace que yo no pueda contener. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para entender cuando su hijo necesita? O más bien les voy a dejar una pequeña inquietud. ¿Cómo hago para que deje de hacer lo que está haciendo? Es la pregunta que siempre me hacen a mí en consulta. Doc, ¿cómo hago para que mi hijo deje de hacer eso que hace? Lo primero que debemos hacer es empezarnos a preguntar, ¿qué estoy queriendo decirle a mi hijo? ¿Qué esa conducta de mi hijo, qué quiere decirme a mí? ¿Por qué mi hijo está realizando ese tipo de conducta? ¿Qué hay detrás de esa conducta difícil? ¿Qué hay? ¿Qué necesita mi hijo? Detrás de una conducta difícil siempre hay un motivo, papito, siempre hay algo que está pasando. Puede ser cansancio, puede ser hambre, sobreestimulación, frustración, necesidad de conexión con nosotros. Puede haber un miedo, una tristeza o simplemente hay un cerebro agotado. Nuestros niños también se agotan, ellos también tienen una jornada demasiado larga. A veces el niño no nos está desafiando. Él no está diciendo, es que voy a ver si le gano a mi mamá, le voy a hacer la vida imposible, la voy a hacer que se sienta mal. No, simplemente es un cerebro agotado, simplemente es un niño que necesita sentirse seguro. Es un niño que siente que a lo mejor no tiene esa conexión con papá y mamá. Y esto significa que él se siente mal, se siente frustrado, se siente triste y necesita que nosotros simplemente lo abracemos o que simplemente le demos un beso. Porque cuando yo comprendo lo que está pasando dentro del cerebro de mi hijo, puedo intervenir con más conciencia y con menos acción. ¿Ven? Eso tan importante. Si yo entiendo el cerebro de mi hijo, yo lo comprendo, yo lo cuido, yo lo protejo, yo intervengo desde el afecto, desde la comprensión, más no desde la corrección y el castigo. Yo siempre les digo, primero conexión, luego corrección. ¿Qué es lo más importante? La regulación.
Pero ¿cómo aprendo yo a regular? Mediante la relación. Yo necesito aprender a regular a mi hijo. ¿Por qué? Porque eso hace que si yo lo regulo de una forma tranquila, calmada, su cerebro vuelve nuevamente al estado de tranquilidad. Yo siento que este es uno de los puntos más importantes de este episodio. Tu hijo no nace sabiendo regularse. Tu hijo aprende a regularse contigo. Eso yo quiero que ustedes se lo lleven hoy supremamente claro de este episodio. Él no nace regulado. Él aprende a regularse con nosotros. Sí, aprende a regularse contigo. ¿Cómo? A través de tu tono de voz, de tu mirada, de cómo tú lo puedas aprender a sostener emocionalmente cuando él está mal. Esto significa que cuando nuestros hijos se desbordan, lo que simplemente necesita no es un adulto que se desorganice también con él, no es un adulto que empiece a gritar, un adulto que pierda la calma, un adulto que exija perfección, fragilidad o dureza. No, ellos necesitan un adulto que les genere calma y eso se llama corregulación. Escuchen bien, corregulación. ¿Qué es la corregulación? Es cuando tú te conviertes en un puente entre el caos emocional de tu hijo y la calma que todavía no sabe construir solo. Y eso es profundamente terapéutico. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando a él esa regulación que necesita. Él no puede regularse, pero yo como adulta sí puedo regularme. Tú te puedes regular. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que tú aprendas a regularte para que por medio de tu regulación el cerebro de tu hijo vuelva nuevamente a ese estado de tranquilidad.